Bienvenidos una vez más a una nueva entrega del videopodcast que hacemos en el Parlamento de Canarias, que como saben denominamos Parlamento Abierto. Hoy, día 10 de septiembre, celebramos el Día Internacional para la Prevención del Suicidio. Y evidentemente, como presidenta del Parlamento de Canarias, no podía dejar pasar este día tan importante para que en el Parlamento de Canarias habláramos y debatiéramos fundamentalmente sobre la salud mental de nuestra sociedad canaria. La salud mental de los menores de edad en Canarias es una preocupación creciente. Junto al incremento de diagnósticos de trastornos como el TDAH o el TEA, cohabita el aumento de problemas de ansiedad, de depresión, de autolesiones, de suicidio. Por tanto, para hacernos una idea, en estos últimos 5 años se ha triplicado en Canarias el número de intentos de suicidios en niños y en jóvenes canarios. Bueno, pues evidentemente, como les decía al principio, es una preocupación de este Parlamento de Canarias y no queríamos pasar este día tan importante sin debatirlo. Queremos hablar en este podcast de acoso escolar, queremos hablar de redes sociales, queremos hablar también de suicidio y de salud mental, y lo haremos con expertos, con profesionales de nuestra isla que para poder darnos información útil a todos nosotros, a toda la sociedad sobre la realidad que está viviendo nuestros niños y nuestros jóvenes en Canarias con respecto a salud mental. Y bueno, aprovecho para darles la bienvenida a don Fernando Gómez Panto Guerra del Río, director general de Salud Mental y Adicciones del Gobierno de Canarias. Bueno, bienvenidos a este podcast. También a don Marcos Val, policía y agente tutor especializado en menores y en acoso escolar. Es uno de los 3 policías adscritos en la Comunidad Autónoma Canaria. También quiero darle evidentemente la bienvenida, muchas gracias, a don Miguel Tomé, vicepresidente de la Federación de Salud Mental de Canarias. También a doña María Álvarez, vicepresidenta de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnado de Gran Canaria, y al doctor don Manuel Ajoy, psiquiatra de la infancia y de adolescencia y coordinador de la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil del Hospital General de Fuerteventura. Bueno, muchísimas gracias a todos. Es para nosotros un honor y un placer que estén ustedes aquí para hablarnos. Ustedes mejor que nadie conocen la realidad de la salud mental en Canarias y fundamentalmente con nuestros jóvenes y con nuestros niños. Si les parece, vamos a iniciar una pregunta como muy general para que ustedes puedan hacer una reflexión sobre la situación general de la salud mental en Canarias. Entonces, iniciamos por usted, don Fernando, cuando quiera. Muchísimas gracias y gracias por la invitación y participar en este encuentro. Yo lo que quería poner en común es que efectivamente, sobre todo después de la pandemia, hay una preocupación por la salud mental en general. Es una de las cosas que motivó que el Gobierno de Canarias tomara la decisión, que me pareció muy acertada, de crear esta nueva Dirección General de Salud Mental y Adicciones. Porque para darle la importancia que tiene la preocupación por la salud mental en general de Canarias en particular y en general en toda España. Después de la pandemia ya digo que ha habido un antes y un después en cuanto a la preocupación por la salud mental en general. Yo diferenciaría 2 cosas, lo que es la enfermedad mental grave, que esa la tratamos en las unidades de salud mental, en las unidades de internamiento breve, en todos los dispositivos que tiene tanto la Federación de Salud Mental de Canarias y como el Cabildo, que gestiona toda la parte sociosanitaria, y después lo que entendemos por salud mental, qué es lo que está llegando más y qué es lo que nos preocupa, que son esas ansiedades ante los problemas de la vida diaria que están motivando que haya más consultas y haya más preocupación en general. Yo diferenciaría esas 2 cosas así para iniciar este debate y este encuentro. En cuanto a las consultas, lo que comentabas con mucha razón de diagnósticos de TDAH, yo creo que fundamentalmente, y me corregirá el doctor don Manuel Ajoy, lo que pasa es que también se está diagnosticando más de lo que se diagnosticaba antes, no tanto porque haya aumentado mucho el volumen, sino porque se diagnostica lo que antes no se diagnosticaba.
Muchas gracias, don Fernando. Don Marcos Val, cuando quiera. Buenos días, encantado de estar aquí y dar mi opinión. Intentaré dar mi opinión personal como agente tutor en estos 8 años, no solo por mi experiencia, sino también ser la voz de los docentes y las docentes en las cuales me transmite su demanda y los menores con las reuniones, seguimientos y los progenitores que reciben jefatura y hago esas intervenciones, ¿no? Intentaré ser la voz de diferentes ámbitos, no solo la mía. Lo que yo detecto, como bien ha dicho el compañero, independientemente de TDAH u otras patologías, intervenciones que necesitan un servicio especial, es esa ansiedad, ese aislamiento, ese incremento por diferentes motivos, no solo por la hiperconectividad y las tecnoadicciones que se han incrementado mucho por menores. Detecto esa carencia de profesionales especializados para poder dar una primera atención, que son los principales agentes de socialización que tienen contacto con los menores, que son los centros educativos y las familias principalmente. Y luego está también la vía pública, que siempre se deja como a un lado, pero el menor está por las tardes en la vía pública y requiere también un seguimiento y una atención. Ahí lo que noto es que hay una carencia de formación para una detección temprana y poder intervenir. Detecto que ya es muy tarde en la mayoría de los casos que hay esa ansiedad, ese aislamiento, esos intentos autolíticos por falta de profesionales en el ámbito familiar y docentes que reclaman una formación continua, no esporádica, sino continua, para poder detectar e intervenir lo antes posible ante diferentes incidencias que estamos en incremento, por desgracia, en estos últimos años. Muchas gracias, don Marcos Val. Don Miguel Tomé, Bueno, vicepresidente. en primer lugar, agradecer a este evento, ¿no? Este evento participativo en nombre de nuestra federación, porque lo que está poniendo encima de la mesa es la importancia que nuestra sociedad, representada por la presidenta del Parlamento, da a nuestra salud mental, ¿no? Hemos pasado en 40 años de tener a las personas con las que nos preocupaban ingresadas en un centro, bueno, con lo que todos entendemos por estereotipo, una palabra que no quiero emplear porque no la empleemos nunca, ¿no? Lo que todos entendemos que tiene un trastorno mental grave, a una situación en la que lo que nos preocupa es detectar cuanto antes una situación de salud mental que puede conllevar en el futuro un trastorno mental grave. Y yo creo que eso, y en eso está encima de la mesa el gran reto que tenemos en la Federación. De hecho, es uno de los nodos clave de nuestra política. En la Federación estamos atendiendo bueno, con calidad y con compromiso a las personas con trastorno mental grave, pero tenemos un déficit infinito en el abordaje de la salud mental infanto-juvenil. Agradecemos también en este momento que este nuevo grupo de gobierno haya creado una Dirección General de Salud Mental y Adicciones. No es más que un ejercicio de responsabilidad pública también para ello, con la que trabajamos mano a mano, ¿vale? Pero sí que nosotros como federación estamos muy preocupados, no porque tengamos más problemas de salud mental infantil-juvenil, porque no lo sabemos, sino porque no lo detectamos. Y si no lo detectamos no podemos abordarlo antes. No podemos empezar a trabajar o a cuidar a personas con un trastorno que aparece muy tarde, porque probablemente si hubiéramos abordado antes, el trastorno no estaría presente en este momento. La prevención es la palabra clave y la promoción de la salud mental es el gran reto en este momento de nuestra federación y muchas más cosas. Pero eso con respecto a este debate enfocado en el día especial de hoy, que es el Día de Prevención del Suicidio. El suicidio no es más que poner encima de la mesa el por qué no hicimos algo para que esa persona en ese momento no tomara esa decisión. Gracias, don Miguel. Doña Mariana Álvarez, cuando quiera. Muchísimas gracias por la invitación y comparto un poco la opinión de todos, ¿no? De que es una idea fantástica que podamos estar aquí en la sede del Parlamento de Canarias hablando de temas tan importantes para el presente y el futuro de nuestra sociedad, y no el futuro porque estamos hablando de los más pequeños de la casa. Entiendo que, como han hecho referencia desde la pandemia, los problemas de salud mental se han incrementado no solo en esa etapa infanto-juvenil, ya cuando hablamos del incremento en la toma de medicamentos como ansiolíticos o antidepresivos, hablamos de todas las capas, ¿no? De todas las edades, y todos estamos mucho más afectados, pero también es cierto que estamos mirando más a la salud mental, algo que antes no hacíamos. Antes la salud mental eran cosas de locos y era un tabú del que no se hablaba, con lo cual también hay que, en cierta medida, poner el acento en que hoy seamos capaces de hablar de ello sin que suponga
pues eso, un tabú asistir a un psicólogo, a un psiquiatra o estar simple y llanamente preocupados por nuestra salud mental. Las familias tenemos un gravísimo problema a la hora de detectar determinadas cosas en casa. Y creo que una de las cuestiones fundamentales no solo educan los padres y las madres, educa toda la sociedad. Pero uno de los principales problemas que tenemos es que entiendo que en estos momentos la distancia mental entre los padres y los hijos es mayor que en épocas anteriores. Quiero decir, yo cuando tenía 15, 14 o 13 años era mucho más cercana a mis padres de lo que entiendo que mi hijo es ahora conmigo. Hay como una mayor distancia. Nosotros no nos hemos sumado tan rápidamente, no somos nativos digitales, no tenemos esa rapidez para entender determinados entornos y lo peor es que no podemos conciliar. La conciliación es algo que va más allá de que madres y padres podamos ir a trabajar mientras dejamos a los niños en el cole. No se trata de que los niños tengan un listado de actividades más grande que el que tenemos los propios adultos. Es que podamos criar. Las madres y los padres que trabajamos no podemos criar. No tenemos tiempo de calidad para estar con nuestros hijos, para acompañarlos en esas incursiones en las redes sociales, en internet, en las cosas que pasan en el patio del colegio. Entonces, entiendo que una de las soluciones pasa por permitir que madres y padres pasemos tiempo de calidad con nuestros hijos, más allá de que cumplamos con nuestras obligaciones laborales. Muy bien, doña Marian Álvarez. Ahora sí que finalizar un poco el debate de esta primera pregunta, el doctor don Manuel Ajoy. Gracias también por la invitación a usted, como la presidenta del Parlamento. Yo creo que usted ha mencionado en el primer momento los aspectos más importantes de cuáles son los trastornos mentales más frecuentes en la infancia y adolescencia, ¿no? Pero el suicidio es una de las principales causas de muerte violenta en la población menor de 19 años, ¿no? Incluso se dice mucho más allá que los accidentes de tráfico, los homicidios o incluso los conflictos bélicos. Quizás haciendo un esfuerzo en este momento, pues los conflictos bélicos yo creo que tendrán otra valoración, digamos aparte, ¿no? Por lo que está sucediendo actualmente. Pero en todo caso, usted ha hablado y el director general y Miguel han hablado, a partir del COVID, y usted también, pues como que surge o resurge una serie de patologías, ¿no? O sea, todo lo que son los trastornos de ansiedad, los trastornos depresivos a raíz del confinamiento, de las dificultades que hubo en relación a la socialización, las dificultades que tuvieron los niños, menores de 3 años sobre todo, pues las dificultades que tuvieron para salir, jugar, relacionarse con otros niños, retrasos en el lenguaje, en la interacción social que tendremos que ver más adelante. Probablemente, pues bueno, también hoy por hoy la mayoría de las consultas de la unidad de salud mental se refieren pues, a trastornos por déficit de atención con hiperactividad, un incremento en el diagnóstico de los trastornos del espectro del autismo, que tendremos que valorar ahí, pero sobre todo enfocándonos en el suicidio, creo que es importante enfatizar en la prevención. La prevención se puede hacer, se puede trabajar en prevención en suicidio, porque las personas que se suicidan no es que quieren morir, lo que quieren es dejar de sufrir. Entonces tenemos que ofrecerles otras alternativas. Una de las dificultades que nosotros encontramos en las consultas nuestras también es la situación del acoso escolar, que también es un precursor, ¿no? de los trastornos depresivos y por lo tanto conllevan a presentar una ideación o un acto suicida. Las conductas de autolesiones no necesariamente son intentos de suicidio, pero también tenemos que trabajar en ello, sobre todo a nivel escolar, en prevención de las autolesiones. Existe un protocolo de prevención que se ha trabajado entre 3 consejerías, entre las cuales está Sanidad y Educación, y creo que Bienestar Social, si no me equivoco, en la cual pues existen niveles en los cuales desde los institutos, los mismos centros, la responsabilidad también de los equipos de orientación son, de acuerdo a los niveles, podamos intervenir a nivel, digamos, de intervención directa, a nivel de intervención clínica. Pero tenemos que trabajar desde la prevención. Y la prevención en el suicidio es primero trabajar con los padres. O sea, cuando tenemos, porque es en el centro educativo donde están, la mayor parte pasa mucho tiempo, los niños y los adolescentes, los jóvenes en clases, los compañeros, las redes sociales son las primeras que se dan cuenta de ello y muchas veces los padres no lo saben y la prevención está en avisar a los padres. La responsabilidad
de incluir a los padres en el tratamiento y en la prevención de la conducta suicida. Muchísimas gracias. Es cierto que el informe de la Fundación ANAR recoge unos datos absolutamente escalofriantes, ¿no? 135 intentos de suicidios en el año 2024, 45 más con respecto al 2023, lo cual supone un incremento de más del 33% en apenas 12 meses. Por tanto, evidentemente ustedes, yo creo que en esta primera reflexión general se ha hecho un balance de todas las causas que pueden llevar a estos problemas de salud mental, a estos problemas de suicidio, pero es verdad que vamos a intentar enfocarnos en las familias y en el Internet. Bien decía Marían Álvarez que la diferencia con nuestros padres cuando nosotros éramos pequeños y adolescentes es muy diferente ahora. Es verdad que hablábamos de socialización, Marcos, hablábamos de educación, pero es verdad que el primer elemento de socialización, desde luego, es la familia. Pero ¿qué ocurre cuando la familia no puede socializar en determinados aspectos, como dice Marían? Nosotros no hemos podido ayudar en la socialización a nuestros hijos en temas como Internet, porque evidentemente, como bien decía Marían, éramos unos analfabetos digitales, somos unos analfabetos digitales, todas aquellas generaciones mayor de 40 años, y por lo tanto no hemos podido ayudar a nuestros hijos en la socialización familiar, lo cual eso es verdad que ha supuesto un hándicap, porque se supone que era el primer elemento vertebrador de la educación en la familia. Eso ha sido importante. Por lo tanto, Internet. ¿Cómo creen ustedes que está afectando la tecnología en nuestros jóvenes? ¿Cómo consideran ustedes que podemos trabajar desde las administraciones públicas, también desde la parte política, para mejorar estas cuestiones? Porque es verdad que no podemos evitar las redes sociales, no vamos a poder eliminar Internet, pero sí que es verdad que ustedes como expertos deben tener, si no la varita mágica, sí algunos elementos o alguna, no sé, fórmula para intentar que sean lo menos nocivo posible o intentar ayudar también a las familias en este sentido. Don Fernando, cuando quiera. Gracias, doña Astrid. Está claro que Internet y las nuevas tecnologías han venido para quedarse y tenemos que nosotros, que efectivamente no hemos nacido con ellas, no hemos crecido con ellas, nos cuesta mucho entender, pero lo que está claro es que nuestros jóvenes sí han nacido con ellas y se están encontrando con un mundo muy complicado, en el sentido de que les abre unos horizontes a los que nosotros no llegamos. Entonces, hay dos cosas. Una cosa es que gracias a Dios se está llegando a un consenso mayor. No permitir, no dejar el uso de las nuevas tecnologías, de las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías a niños menores de 6 años. Bueno, después los rangos de edades se podrán discutir, pero querría destacar dos cosas. Primero, que efectivamente la familia, como la conocíamos nosotros hace unos años, ha cambiado. Nosotros éramos 4, 5, 6 hermanos, ahora es 1 o 2 a lo sumo. Yo tengo 2 niñas. Y claro, ese niño, y sobre todo después en la época de la pandemia, efectivamente se quedaron solos. Y son niños que crecen solos. Los padres, como bien decía María, están trabajando, pasan muchas horas solos. Ya los niños no juegan en la calle, ya los niños no comparten con los hermanos porque no tienen, no compiten, no colabora. Es decir, es un niño que se encuentra solo y que tiene como compañero de juego una tablet. Y eso le abre vías muy complicadas que dan después, como bien comentaba antes Marcos, es una puerta para la adicción, porque tendremos ahora que estamos cada vez más en las unidades de atención a las adicciones, adicciones a las tecnologías, a las nuevas tecnologías. Y si entendemos por ella también la pornografía, los juegos online, o sea, la ludopatía, pero ya no la ludopatía de ir a jugar, sino desde mi casa ya me meto yo, a la edad que sea. Entonces, es verdad, hay que trabajar con las familias, tenemos que trabajar con las familias. Tenemos ahora mismo, por parte del Ministerio, una dotación económica para el año 26-27. Empezamos por 400.000 euros para programas y proyectos de formación en general en infanto juvenil. Bueno, pues
en todo eso tenemos que ir trabajando. Don Marcos, su opinión. Bueno, Internet. Podía pegar hablando toda la mañana. Voy a intentar ser escueto. A ver, primero, coincidimos todos en lo que hemos hablado en algo fundamental, que es la prevención, pero no esporádica, es ínfima. Está la primaria, la secundaria y la terciaria. Es que no se trabaja bien la prevención primaria a nivel general, la secundaria y la terciaria, que es a nivel de intervención, pues todavía se interviene menos. Y cuando se me requiere, por ejemplo, para intervenir con un menor asentista, ya es tarde, porque ese menor lleva faltando 2 o 3 meses, voy al domicilio y la mayoría de los casos me encuentro con familias desestructuradas, que ya nada más intervenir en el ámbito familiar te das cuenta del problema, progenitores separados, diferentes estilos de educación por parte de la madre y el padre, y necesitan una demanda urgente de intervención en el ámbito familiar. Aparte de la formación, reitero, en el ámbito docente, que me lo solicitan. Marcos, es que nos diste el otro día, antes de las vacaciones, de una formación a un equipo muy joven y con ganas de aprender de acoso escolar, y decías que no sabíamos nada de esto. Y están todo el día con los menores. Tienen que saber detectar que en este aula estamos aquí con una formación, una buena formación de acoso, y yo ya detecto enseguida quién puede ser los perfiles a víctimas o perfiles a ser los acosadores. Entonces ahí se empieza a trabajar la prevención. Hey, hay que parar ya. ¿Ustedes qué están haciendo aquí? Y otra cosa que no me quiero olvidar es el principio de autoridad de los docentes y las docentes que se ha perdido. Intentan corregir en el ámbito educativo lo que viene del ámbito familiar, no tienen autoridad, tienen miedo a enfrentarse a los progenitores, entonces acaban mirando para otro lado. No, hay que incentivar y dar protección a los profesionales que denuncien todo este tipo de cosas, que lo dice la Ley de Protección de Infancia, ¿no? Estamos obligados y el deber, pero luego no hay protección. ¿Qué hace un docente? Yo no me quiero meter en problemas, Marcos, yo lo miro para otro lado, y entonces ya está el menor todavía entrando en ese cauce de protección. ¿Cuánto está un menor conectado a las nuevas tecnologías diariamente? Los expertos dicen que más de 2 horas diarias ya es tecnoadicción, ya es adicción. Cuando yo le digo a los talleres formativos a los menores cuántos se conectan a diario y le digo que más de 2 horas es adicción, se ríen de mí. Más de 2 horas, estoy todo el día. Y luego es lo que pasa. La brecha digital, no hay conocimiento y tampoco hay obligación. Acabo para no extender. Organizamos un taller formativo para familias de las nuevas tecnologías, imparto la charla y el taller, y me vienen 6 familias. Y me dice el equipo directivo, es que los que tienen que venir, los conflictivos, no vienen. Hay que ser la formación continua y obligatoria. Hasta que esto no sea obligatorio, lo siento, llámeme pesimista, pero esto no va a cambiar, porque los que tienen que involucrarse no se involucran. Pues sí, don Miguel. Bueno, yo creo que nosotros desde la Federación diferenciamos 2 edades muy importantes, ¿no? Hasta los 14 años, 14 y 18. Son momentos evolutivos diferentes, ¿no? Y a partir de ahí creemos en prevención, que tenemos que trabajar en positivo. Digo en positivo porque no, como decía el director, esto es lo que hay, es una situación. Las redes no son buenas ni malas, depende de cómo se utilicen, ¿vale? Lo que está claro, como decía el director, es que hasta los 14 años nadie puede tener un móvil por ley. Si lo tienen es porque alguien ha dejado su responsabilidad de asumir. Es decir, si estamos asumiendo que el móvil lo puede tener con menos edad, ya estamos mal. Y no lo puede tener porque evolutivamente no tiene capacidad ni competencias para manejarlo. A partir de los 14, que yo creo que es el momento clave en la adolescencia, donde tenemos los problemas de suicidio, de cualquier tipo de... o se manifiestan mucho más, ¿no? La pregunta importante es, ¿qué hacemos en positivo para que adquieran competencias y espíritu crítico para manejar todo esto? Y ahí tenemos 2 perfiles muy diferenciados. El perfil de los chicos y chicas, que inevitablemente se van a socializar en redes, porque lo hacemos los adultos. Ellos no hacen nada que no hagamos los adultos. Van a hacer lo mismo que nosotros, pero con menos capacidades. Luego habrá que darles capacidades y competencias. Bien, y en este caso, como decía Marcos, la pregunta es, ¿quiénes son los responsables de mejorar sus capacidades y competencias? Y son 3, sin lugar a dudas, en este momento. En primer lugar, la familia. Bien, la familia, por supuesto, hasta los 14 años, con su modelo de comportamiento. No hay otra opción. No consiste en dar clases magistrales. Consiste en hacer lo que yo quiero que mi hijo haga. Si yo lo hago, mi hijo lo hará. Es que es obvio, es blanco y en botella. Mi hijo me va a imitar porque aprende por modelado. Y a partir de los 14 años creemos que tenemos un elemento fundamental, que son los iguales. Necesitamos jóvenes, modelos referentes entre iguales, que ejerzan de lo que queremos que tiene que ser
¿Por qué? Porque hemos dado por supuesto que todos son problemáticos y no es verdad. Hay un montón de colectivos de jóvenes brillantes, saludables, comprometidos, líderes entre iguales, que son los que tenemos que focalizar. Y por supuesto, como decía Marcos, tenemos que articular los procesos para que los jóvenes con déficit tengamos recursos simplemente para que se eduquen, para que aprendan competencias, como dice la LOMLOE o dice habilidades para la vida, para manejar Internet. Porque Internet no vamos a cambiarlo. Desgraciadamente, Internet funciona con el álgebra del consumo. Hay alguien muy listo, y hasta la IA, que sabe lo que tiene que darte a cada uno que necesita según su demanda. Y aquí habría mucho más que hablar, ¿no? Porque esto sería otra historia. Es decir, el director habla de una cosa clave, el juego online. El juego online no es más que una manera de generar dopamina o generar neurotransmisores en alguien que está entrando en ello, ¿no? Entonces, bueno, está. Y por último, simplemente decir que el papel, a mí me angustia a veces en nuestra federación, nos angustia que las familias se sientan culpables. La familia a veces no puede hacer cosas. No es que no quiera, es que no puede o no sabe, ¿vale? O no tiene tiempo, como decía María, ¿no? Y entonces, nosotros que mayoritariamente nuestro movimiento es de familias, el 98% de nuestro colectivo son familias, ¿vale? Sentirnos culpables es muy difícil, ¿no? Es decir, cuando tú por la razón que sea, como padre o como madre, quieres pero no sabes, o la otra parte que contigo comparte esto no lo hace, el sentirse culpable es muy duro, ¿no? Tenemos que articular procesos difíciles, ¿no? Que permitan que la familia esté respaldada, esté reforzada, esté apoyada. Y esto es un reto en el siglo XXI. Doña Marian. Pues efectivamente se apunta como causa principal a lo que ocurre en el entorno familiar y yo estoy completamente de acuerdo. O sea, no voy a evitar ningún tipo de responsabilidad. Yo podría estar también toda la mañana contestando a cada una de las situaciones que se han puesto sobre la mesa. Y voy a enlazar con lo que ha dicho el vicepresidente de la Federación con respecto a una de las causas. ¿Por qué un niño de 13 años tiene un teléfono móvil? ¿Qué es lo que le abre la puerta a todo eso? A ser adicto a la tecnología, al juego online, a ver porno, a seguir retos virales que consisten en autolesionarse. Bueno, es una puerta. Primero me pregunto por qué no somos una sociedad que haya sido capaz de poner freno a que los menores no puedan acceder a esos contenidos. ¿Por qué no hemos obligado a las empresas a evitar o que se aseguren que el que accede a ese contenido no es un menor? Porque con el tabaco yo lo tenía fácil cuando fui una niña, no lo podía comprar. Y el establecimiento estaba obligado a no vendérmelo, igual que el alcohol. ¿Por qué no hemos obligado a las empresas que lo que hacen es negocio con la salud mental de nuestros hijos a asegurarse de que el que accede a ese contenido o a ese juego online no es un menor? Yo aprendo a poner el PIN parental y mi hijo tarda 2 horas en pasarse el PIN parental. O sea, yo puedo aprender y puedo tener vocación de aprender y de formarme, pero si ustedes me ponen la formación a las 6 de la tarde y yo estoy llevando a mi hijo al fútbol a las 6 de la tarde, no puedo estar en 2 sitios a la vez. Las familias fallamos un montón, pero es que no podemos con todo. No podemos con todo. Y lo que no me gustaría es que caer en lo fácil de que como la mujer se ha incorporado a la vida laboral, los niños están abandonados en casa. Educar es una responsabilidad de toda la sociedad, no solo de las madres y de los padres, que los entornos familiares cambian, se dan situaciones como las que Marcos acaba de comentar. ¿Por qué mi hijo, que empezó el instituto el año pasado, tiene un móvil a los 13 años? Porque a las 2 se abre la puerta del instituto y los niños salen sin que nadie los espere en la puerta. Cuando mi hijo acabó sexto, tenía 11 años, en junio, yo tenía que ir con el carnet de identidad a recoger a mi hijo. Pero en septiembre, con 11 años, mi hijo sale del instituto sin que nadie lo recoja. ¿Por qué si sigue siendo un menor? Porque en los institutos rompemos ese
esa entrega de los hijos. Mi hijo era el mismo en junio y en septiembre. ¿Por qué mi hijo tiene un móvil? Porque yo a las 2 de la tarde no puedo estar en la puerta del colegio, porque la secundaria no tiene comedores escolares, porque al no tener comedor escolar no se empata con actividades extraescolares. ¿Por qué mi hijo tiene un móvil? Porque es la forma que yo tengo de quedarme segura cuando mi hijo sale del instituto. O sea, pensémoslo. ¿Que los padres tenemos culpa? Claro, pero es que yo no puedo estar 24 horas con mi hijo. Me encantaría. Pero además, en la situación económica en la que estamos, en la que las familias están tan empobrecidas, o trabajamos los dos, o no comemos. Y después se quejan de que las madres no tenemos más hijos. O sea, es que la verdad es que es una pescadilla que se muerde la cola, que apunta siempre a las familias, cuando las familias, muchas veces porque no sabemos, por falta de recursos, y otras veces simple y llanamente porque la sociedad no nos lo permite. Entonces, formación para las familias, sí, pero cuando las familias podamos ir, y si no, que se nos liberen los trabajos determinadas horas para que podamos conciliar. Y cuando hablamos de conciliar, no es solo recoger a nuestros hijos en la puerta del colegio, es formarnos, escucharlos, ir a reuniones, ser parte mucho más activa en los entornos educativos. Yo, perdón, pero es que yo me puedo exceder en tiempo, vamos a dejarlo aquí. Don Manuel. Creo que se han enfocado algunos aspectos, ¿no? O sea, yo creo que hay un estudio que se hizo en el año 23 en Cataluña y se replicó en el año 24, es un estudio que se hicieron en guarderías de niños menores de 3 años, en los cuales aquellos niños que tenían acceso a teléfonos presentaban un retraso en el neurodesarrollo, en el lenguaje, en la interacción, en la comunicación social. Cuando se habló con los padres y se quitaron los teléfonos móviles, eso se pudo revertir. Es decir, que todas estas situaciones que están ocurriendo puede revertirse, puede ser controlado. Entonces ahí estamos hablando de la posibilidad de que lo que se insiste es en el control parental, ¿no? O sea, un control parental y en el uso del tiempo de los dispositivos, ¿no? Antes de los 6 años no debe existir, o sea, no deben tener teléfonos móviles los niños. Entre los 6 y los 12 podrían tener un teléfono móvil, pero que no tenga acceso a Internet, por ejemplo, solo para llamadas, ¿no? En muchos casos, pues hay familias que necesitan hablar con el abuelo, que vive fuera, o con el padre, que está con la madre y los padres están divorciados. En ese sentido, se puede hacer de una forma, digamos, puntual. Pero el otro tema es la legislación, o sea, hay muchas comunidades que están legislando en el uso de los teléfonos móviles, ¿no? Las pantallas, evitarlo. Yo creo que durante la pandemia nadie sabía lo que se venía, ¿no? Entonces durante la pandemia todos utilizamos pues eso, las escuelas online, las clases online, y luego eso pensaron que se iba a quedar, pero luego nos hemos dado cuenta que es un retroceso, ¿no? Porque el aprendizaje que se hace leyendo no es igual que el aprendizaje que se hace escuchando o viendo. Los procesos de aprendizaje son completamente diferentes. Si uno lee en papel, no es igual que leer en una pantalla. Entonces yo diría, legislar, control parental y evitar sobre todo el uso prolongado de los dispositivos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Porque si un niño se pasa toda la tarde en su casa, ese niño no interactúa con sus compañeros, ese niño no interactúa con su familia, no hace deporte, no hace ejercicio físico. Incentivar actividades extraescolares por las tardes, deportes y otro tipo de actividades artísticas que se necesitan. Control parental para ello, y los padres también, muchas veces nos damos cuenta, estás en un restaurante, los hijos con el móvil, el padre con el móvil también. Entonces aprovechen ese tiempo para hablar. Se necesita hablar en familia. El teléfono no es para que entretener al chico cuando viaja, para comer, para que coma pronto, no. Tenemos que incentivar la comunicación directa entre las familias. También es importante esos 3 aspectos. Sí, efectivamente, hablabas, Marian, del control parental y es curioso, ¿verdad? Porque en muchísimas ocasiones, sí, el hijo sabe quitar el control parental y el padre, como evidentemente, además los padres que suelen ser ya mayores de 38, 40 años, porque últimamente, bueno, pues somos madres a partir de los 38, 39, con lo cual la brecha digital es aún mayor, son personas mayores, por tanto, en muchos casos, yo lo recuerdo además como una experiencia personal. Hace muchos años cuando mis hijos empezaron a ser adolescentes y yo tenía que ponerle el control parental a los niños, tenemos un problema Houston. Total.
Entonces me decía, mamá, mira, si pones así, yo te lo quito así. O sea, ellos sabían más que nosotros de tecnología, Pero bueno, con lo cual un poco es lo que que corresponde, sí, ¿no? sí. O sea, los niños tienen que Sí, pero intentar curiosamente engañarnos. los padres, que Forma somos parte de los su... que tenemos que tener el control, al final es padres descontrolados. Entonces, ¿quién tiene el control de protección de menores? Porque hablamos de un principio general, que es la protección del menor, y dentro de la protección del menor debe haber, en primer caso, el primer órgano protector, el máximo debe ser los padres. Pues si los padres no pueden controlar, porque evidentemente desconocen, ya hay una distorsión respecto a un elemento o una herramienta o un eslabón de crecimiento, de desarrollo emocional de nuestros hijos, con lo cual han hablado también de legislar. Consideran, y antes de pasar a temas sanitarios y recursos asistenciales, que vamos a hablar ahora ya como última pregunta, consideran que se debe legislar en el sentido de prohibir el alcohol a menores de 18, prohibido conducir a menores de 18, prohibido tabaco a menores de 18, prohibido los móviles a menores de 14 o de 16. ¿Consideran ustedes, tienen ustedes unanimidad en ese sentido, en el que se debería prohibir el uso de este tipo de elementos a los menores de 14, don Fernando, o de 16? Yo totalmente, como con la postilla, como decía el doctor Ajoy, que el teléfono para conectarse con la familia, por lo que decía María, es decir, yo necesito estar en contacto con mi hijo porque estoy trabajando y no puedo ir a recoger al colegio, pero eso es una cosa puntual. Son los teléfonos que no tienen acceso sino a llamadas, no a internet. Y en eso yo creo que estamos todos de acuerdo. Don Marcos, los menores fuera móviles. Yo es que me conozco todas las trampas Por de eso, ellos. por eso. Yo los escucho y digo, le hace Coméntala porque lo que así comentó la aprendemos compañera, todo. regulas a nivel legislativo y luego se va a la plaza y el coleguita le hace, toma, accede a la Bueno, pornografía. el mercado negro siempre existe. No, la teoría que siempre digo yo de las 3C, ¿no? Protección de las 3C fundamentales. El centro educativo, a nivel familiar. Y no nos olvidemos del otro vértice, la calle, que son los amigos, los iguales, que ejercen mucha presión. Y ¿de qué te vale si en el colegio va genial? Ella como padre o madre, los progenitores hacen un buen modelo educativo, pero luego en la plaza te dice que va a jugar a fútbol y está viendo pornografía. Contenidos inapropiados o ilícitos, que los dos son perjudiciales para los menores, independiente de la edad. ¿Conocemos las comunidades peligrosas? Que están al tanto adultos de captar a los menores y están siempre conectados donde ellos están para hacer apología al suicidio, bulimia, xenofobia y 20.000 atrocidades que tienen contacto con los menores porque encima están ellos en TikTok y en los chats donde suelen estar ellos videojuegos para localizarlos y captarlos. Si al final está en la plaza y ese menor está con el teléfono del amigo 3-4 horas todos los días accediendo a esos contenidos, ya las otras dos C de protección caen. Por eso es importantísimo el trabajo interdisciplinar entre todos. Si yo estoy, o una unidad está haciendo un seguimiento con él, conjunto con servicios sociales, con la dirección del centro educativo, que yo regí que trabajo con ellos, adquiero mucha información de los menores y ellos de mí, porque yo trabajo en las plazas. Y dije, estoy haciendo un seguimiento a un menor, digo, lo estoy viendo con personas que consumen. Ese menor de 13 años con menores de 16, 17. ¿Cómo? ¿A ti como madre no te gustaría que el policía te dijera qué está haciendo? Pero no trabajamos de manera coordinada interdisciplinarmente y eso es una carencia que llevo yo años viendo y que me encantaría que se contara también con las policías más a prevención, que todavía hacemos las ideales de que las policías solo están para nivel represivo. No, hay muchas unidades, agentes tutores y tutoras a nivel nacional, unidades de menores que tratan el ámbito social, la prevención, trabajamos en el ámbito psicosocial y dejando la represión y el lado punitivo, que no lo hemos tocado, como última instancia, pero sí, los menores empiezan a cometer delitos y no tienen ni idea, porque no se da la formación preventiva en continua, decir, hey, esto acarrea un riesgo a la víctima de acoso escolar, esto es un delito a través del ciberbullying, de amenazas, de coacciones, de injurias, de calumnias, de 20.000 cosas que vemos y llegan a ser con 14 años, ya son responsables penalmente y no tienen ni idea, ni ellos ni los progenitores. Y eso es una carencia también que me requieren los centros educativos, que es que esta información tiene que ser, a nivel curricular necesitamos, es mi opinión personal, un cambio de adaptarnos a la sociedad. Si empiezan a haber nuevos problemas, en los centros educativos se tienen que cambiar las asignaturas y dar una preferencia. Eso acarrea un conflicto, porque dependiendo de las ideologías de cada uno, pues cómo se va a tratar esto y lo otro, pero ahí lo dejo. Si vamos evolucionando y tenemos nuevas incidencias,
a nivel policial y demás profesionales se tienen que adaptar a lo que está pasando. Pues a nivel curricular en los centros educativos también es una demanda que si queremos formación de esto, porque estamos teniendo incidencias con las nuevas tecnologías, problemas de salud mental y no tenemos especialistas que nos apoyen aquí en los centros educativos y no tenemos la formación. Seguimos cojeando. Sí, señor. Don Miguel. Yo creo que estamos en el espacio, detrás de nosotros está el Parlamento, ¿no? Yo creo que es la norma es lo que decidimos todos cómo convivir. Y la norma, a pesar de que sea punitiva, que es necesario, tiene un componente más importante que el componente educativo y el componente ético. Es decir, yo creo que tenemos que regular claramente en base al bien común. Yo no voy a entrar en los debates partidistas, ¿no? Ideológicos, porque hay cosas obvias. O sea, es que hay cosas tan obvias por la propia ciencia que no ha lugar debatir ideológicamente. Es decir, de 14 a 18 años son adolescentes, se están desarrollando evolutivamente. Es que da igual la ideología, es así. Y necesitan normas para poder tomar decisiones. Y si no las tienen, están perdidos. La norma no es mala, la norma es educativa, pero tiene que ir acompañada, como decía el director, ya lo veis, de un componente ético de compromiso de todos. Y especialmente el compromiso de que entendamos todos por qué es esa norma. A mí me encanta que de aquí a la Orotava se vaya, en la curva de Sauzal, vayamos a 80. Y no quiero que tú me sanciones. Está hecho para que yo no tenga un accidente. Si yo entiendo que la norma está hecha para fastidiarme, pues ¿qué va a aprender mi hijo? La norma está hecha para convivir, ¿vale? Es el ejemplo del deporte y muchas cosas. Y en este Parlamento yo animo a que de manera... iba a decir, no ideológica, no sé si me expreso bien, ¿no? que de manera científica se elaboren normas para el desarrollo sostenible de Canarias. Y ese desarrollo sostenible pasa porque los jóvenes que hoy tienen 10 años, cuando tengan 40, tengan una mejor salud mental. Y tiene que partir de este momento, y tiene que partir de determinadas cosas que son para convivir. No tiene sentido. Y si realmente tenemos un problema de espacios de socialización por las tardes, pues habrá que articular recursos para buscarlos, sin culpar a la familia. La realidad es que los jóvenes están en Internet porque no tienen otras cosas que les motiven más para hacer. Pues habrá que buscar qué hacer. Pero como si decía María, hemos cerrado el instituto a las 2 de la tarde, pues no caben muchas opciones donde estar. Si encima soy de una zona turística con complejidades propias de los horarios laborales de la familia, pues ya estamos en muchas, y ya no voy a entrar en turnos y más historias, ¿vale? Entonces necesitamos buscar espacios de socialización regulados en convivencia, donde todos tengamos claro algo tan sencillo como que hay cosas que no se pueden hacer y menos un menor, punto. No hay más que hablar. O sea, ¿yo podré fumar? Sí, pero no delante de mi hijo. Y si fumo delante de mi hijo, soy un mal modelo. Y bueno, pues de hecho, por ejemplo, desde que se ha regulado el consumo de tabaco en vía pública, ha descendido un 10% el consumo de tabaco. Marian. Regular, por supuesto, pero ¿a quién regulamos? Ahora mismo hay movimientos, por ejemplo, de familias que no quieren dar un dispositivo a sus hijos y que piden, ¿no? Evitar la presión que otros niños causan sobre sus propios hijos, que son los iguales, ¿no? Contra mamá. Si todos tienen teléfono, ¿cómo no voy a tener teléfono yo, no? Y es muy difícil soportar esa presión de los hijos, ¿no? Pero después estamos tan llenos de incoherencias, dice el doctor. Es que no es lo mismo leer en papel que leer en la tablet. Entonces, ¿por qué tenemos centros educativos donde leemos en tablets? O sea, hay tantas incoherencias en el propio marco educativo que yo creo que merecería un programa específico, ¿no? La convivencia hay que repensarla en el entorno educativo. Lo que saben los profesores, los docentes, lo que saben la familia, lo que saben los alumnos, los equipos de orientación, hay que repensarlo todo. Hemos dejado de permitir que los niños salgan a las calles porque las calles no eran seguras. Yo con 7, 8, 9 años salía a jugar a la calle y tenía llaves de mi casa. Mi hijo tiene 13 y si lo dejo salir a la calle, lo dejo, pero después voy yo. Pero porque yo puedo. Es que yo no soy el ejemplo, no sirvo de ejemplo, porque yo soy una trabajadora autónoma que más o menos me las apaño para llevar a mi hijo a deporte, para que si sale al parque yo pueda ir a vigilar qué está haciendo sin que él lo sepa,
saber si está teniendo el comportamiento adecuado o no, pero ese no es la realidad de las familias, de todas las familias. Después decíamos, prohibir, ¿pero a quién? No está prohibido, los menores no tienen prohibido fumar. Son los establecimientos los que tienen prohibido vender tabaco a los menores. Los menores no tienen prohibido beber. Son los establecimientos los que tienen prohibido vender alcohol a los menores y no tienen prohibido jugar. Son los establecimientos los que tienen prohibido permitir que los menores jueguen. Entonces, ¿por qué no hemos llevado esa prohibición a Internet? Si la tenemos comprendo que es complejo, pero oye, si hemos sido capaces de montar todo lo que hemos montado, que somos capaces de tener realidad virtual, no somos capaces de imponer sanciones y prohibiciones a las empresas que hacen negocio con los niños que fuman, con los niños que beben y con los niños que juegan online. O sea, yo creo que no se trata de prohibirles el acceso a un teléfono móvil a una determinada... No, lo que hay es que enseñarles en el uso correcto, no dejarlos solos. No podemos lanzarlos a la calle y dejarlos solos. Pues igual en Internet, ¿no? Hay que regular el poder adquirir el dispositivo, hay que regular que los que se hacen negocio con el dispositivo no conviertan a mi hijo en un desgraciado, como eran las drogas en la calle, ¿no? Pues esto también son como drogas. Pues ¿a quién le vamos a poner las prohibiciones? Don Manuel, digo porque nos queda otra pregunta, la última, importante, y solo nos quedan apenas 5 minutos, por tanto, don Manuel, cuando quiera, sí. Hombre, el problema es que si el regalo estrella para la primera comunión es un teléfono de alta gama, ahí estamos, ¿no? Entonces, la intervención, yo decía en la primera parte que es una tarea de todos, ¿no? O sea, no solamente la prevención de suicidio nos corresponde a los profesionales de la salud mental, es una tarea de educadores, de fuerzas de agentes del orden, de las familias y también de los monitores, ¿no? De los monitores deportivos, que también es un tema que no se toca mucho, ¿no? La formación que puedan tener los monitores deportivos, porque son con ellos que los niños están por las tardes, los cuidadores de las guarderías, los cuidadores que puedan estar en la casa. Yo creo que ahí está uno de los temas. El otro tema es que entiendo que desde el Ministerio de Sanidad se ha intentado hacer un consenso de expertos en relación, se ha intentado legislar, me parece, ¿no? Que se está intentando dar algunas pinceladas en relación al uso de dispositivos móviles. Creo que por ahí en esa línea tendremos que aprovechar esta parte que hay un consenso de expertos para poder, pues cada comunidad autónoma, pues ver la mejor forma de poder ayudar a los jóvenes y a las familias. Muchas gracias, don Manuel. No quiero terminar este podcast, que ya apenas nos quedan 5-10 minutos, sin hablar, evidentemente, de recursos sanitarios y de recursos asistenciales, y también hablar de otras cuestiones. Por ejemplo, voy a darles un dato. En el año 2023, los equipos de salud mental infanto-juvenil en Canarias atendieron a exactamente 57.618 consultas infanto-juvenil, que supone un incremento del 3,6% respecto al año 2022. Otro dato, por ejemplo, un niño con TDAH en la isla de Lanzarote, por ejemplo, por poner un ejemplo, puede solamente ver a su psiquiatra infanto-juvenil una vez, con suerte, cada 6 meses, las medias una vez cada 9 meses, fundamentalmente en familias que no tienen recursos para poder asistir a prestaciones asistenciales privadas, como pueden ser psicopedagogos o psiquiatras infanto-juvenil. Simplemente es un ejemplo, para que veamos un poco la realidad canaria respecto a esta cuestión, y de esto quiero hablar. Queda mucho por hacer, se ha mejorado en algunas cuestiones, pero ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo primero, lo urgente que tenemos que acometer en materia sanitaria y de prestación asistencial, señor director general? Bueno, primero habría que pensar que, y don Manuel prueba y lo refrendará, es una especialidad psiquiátrica joven. Entonces, ha recorrido ya un camino desde el 2007, sí, más o menos, pero sí es verdad que hay un primer problema, una especialidad como aportación de infanto-juvenil nueva, en la que no es un problema en Canarias, es un problema nacional. Es decir, el déficit de profesionales, tanto psiquiatras como psicólogos clínicos en infanto-juvenil, es acuciante en toda España, nos faltan profesionales.
De hecho, por así decirlo, nos quitamos profesionales de unas autonomías a otras, ofertándoles mejores ofertas de trabajo para que se vengan, en este caso a Canarias, por la demanda que hay y porque necesitamos. Tenemos 11 unidades de salud mental infanto-juvenil, 11 dispositivos de infanto-juvenil en las islas y no podemos, tenemos previsto crecer de aquí al 2027 con aportaciones de fondos ministeriales para contratación de personal, pero hay que encontrar a esa persona. Tenemos ya previsión de crecimiento para poder abordar toda la problemática en infanto-juvenil en cuanto a la asistencia en las unidades de salud mental en Canarias, pero eso, tenemos un déficit de personal que estamos trabajando para poder dotar a todas las unidades de salud mental. Bueno, ya lo comentará el doctor Manuel Rajoy, los problemas que hay que se encuentran muy solos para atender a una población infanto-juvenil. Eso por un lado. Tenemos que evitar también, que es lo que hemos hablado todos, promocionar la salud mental para evitar que todos esos jóvenes lleguen a las unidades pediátricas y no tengan que pasar después a las unidades de salud mental, entre otras cosas, como bien decía don Miguel Tomé, representante de la Federación de Salud Mental de Canarias, que se cronifiquen, que se enquisten problemas que por no atajarlos a tiempo se conviertan en psiquiátricos, problemas que podían haber subsanado incluso en los equipos de atención primaria o incluso antes. Es decir, hay dispositivos, tenemos que crecer en los dispositivos, estamos en fase de contratación de más personal, sobre todo psiquiatras y psicólogos clínicos, y hemos puesto en marcha una unidad de trastornos de la conducta alimentaria que si bien coge adultos, pero también niñas, sobre todo niñas en el entorno de los 16-17 años. Es verdad que, pero eso no solo pasa en infanto-juvenil, nos pasa también en las unidades de salud mental de adultos, que por ese déficit de profesionales, las enfermedades mentales graves se ve, por ejemplo, el psiquiatra en 3-4 veces al año. Gracias a Dios tenemos un soporte como es la Enfermería de Salud Mental, que hace una labor impagable para el seguimiento de todas esas personas que acuden a la unidad de salud mental. Es decir, tenemos dispositivos, tenemos profesionales, nos faltan dispositivos, nos faltan profesionales, pero estamos dando poco a poco respuesta a todo ello. Bien, gracias, don Fernando. Don Marco. Totalmente de acuerdo con lo que ha sido el compañero. Si se trabaja bien la prevención desde que está empezando el problema, muchas veces no llegará al psiquiatra. Entonces vamos a partir de la base que se necesita esa formación de diferentes profesionales que trabajan apoyando a los docentes y las docentes, los equipos directivos, orientadores y orientadoras, y fundamental a las familias que carecen de recursos, de tiempo y diferentes problemáticas, porque cada familia tiene un modelo educativo y unas circunstancias personales totalmente diferentes. Reitero que cada vez que intervienes con un número con problemas, enseguida ves la falta de tiempo, las carencias de cada familia, que no vamos a entrar en eso. Pero empezar desde la base, formando a los principales agentes de socialización que tienen contacto con los menores, se hace que se intervenga de una manera temprana, se detecta mucho antes, porque tienes esa formación de ese profesional, sea un psicólogo especializado, tienes que especializarse en esas materias, policías que se tienen que especializar en esas materias, docentes, equipos directivos, orientadores y orientadoras que me demandan que no tienen la formación adecuada para intervenir esos problemas de salud mental, para intervenir, detectar y poder solucionar con un acompañamiento pues, de ese policía, de ese servicios sociales que va, que colabora con el padre y la madre,
y al final una reunión que está pasando en este centro, mira, pues sí, se atajó, este menor tenía este problema, empezó a consumir, pero mira, con el acompañamiento de policía se consiguió, que es un tema que iba a tratar, pues que el ayuntamiento colaborara con centros deportivos y que ese menor, en vez de estar en la plaza, se pudo establecer que vaya a entrenar a boxeo o a otra disciplina y salió de ese riesgo y ya se recondujo al menor. Entonces, si no se parte de esa base, de la prevención continua obligatoria y formación especialistas para detectar e intervenir, van a seguir llegando casos, además profesionales de otra escala, porque no se trabajó desde el principio. Entonces, partimos de esa base para evitar y ayudar indirectamente a psicólogos y psiquiatras que dicen, pues, esto si se hubiera parado desde un principio no me hubiera llegado. Pues entonces vamos a trabajar en la pirámide desde la base para protegerla en conjunto. Muchas gracias, don Marcos, don Miguel. Simplemente yo, en nombre de nuestra federación, yo reafirmo lo que acabáis de comentar todos. Y efectivamente, nuestra federación, por supuesto, no conjuga los verbos proteger. En ellos deben, en los tiempos verbales, ellos, o los tiempos verbales, ustedes, ¿no? Porque sería lo fácil. Nosotros tenemos muy claro, y al director general se lo hemos dicho muchas veces, la gran inequidad de asistencia por islas, por zonas de las islas y por recursos. Un tema para hacer otro debate importante, ¿vale? Pero sería muy fácil conjugar en el verbo ellos tienen que hacer o ustedes deben de hacer. Nuestra federación cree que debemos jugar con los verbos verbales yo puedo, yo debo, tú puedes, tú debes, él puede, él debe, ¿no? Desde un compromiso personal. Y creemos que tenemos que articular el futuro de Canarias de un modelo de salud comunitaria, no de salud sanitaria. Es decir, la salud comunitaria, lo que habéis hablado, por supuesto, los sanitarios tienen que hacer lo que deben de hacer, o lo que pueden hacer con los dineros que les damos los ciudadanos. Pero yo creo que tenemos que pasar a un nuevo modelo de salud comunitaria. Tenemos que, sin duda, reafirmo lo que ha dicho Marco, lo que ha dicho el director, lo que ha dicho Manolo, tenemos que, sin duda, entender que hay personas que tienen hay jóvenes que tienen dificultades de salud mental, que tienen problemas de salud mental, como es un bullying, es una situación de incomodidad, y personas que tienen un trastorno de salud mental. Y no es igual uno que otro. Y en cada uno de los tres perfiles hay muchísimas personas que no son ni los médicos, los enfermeros ni los psiquiatras que tienen que detectar, intervenir y colaborar jugando con el verbo yo puedo, yo debo, él puede, él debe, ¿no? Muchas gracias, don Miguel. Doña Marian. Pues en cuanto a recursos, yo creo que voy a estar de acuerdo con Marcos, es que todos los que pongamos en la prevención no los necesitaremos luego en la atención, ¿no? Y ahí creo que, como no podemos poner un psicólogo en cada casa, ni un enfermero en cada casa, entiendo que esa salud comunitaria, en el caso de los niños y las niñas, se tiene que articular en torno al centro educativo. Marcos, ¿cuántos policías con tu función tenemos en Canarias? ¿Cuántos policías tutores tenemos en Canarias? Bueno, en Baleares, como hablamos previamente, existe agentes tutores y tutoras en todas las policías locales, porque lo priorizan la prevención en los menores como una función primordial dentro de las policías locales, desde la cercanía. Ojo, hay que recalcarlo, no la represión. Por ejemplo, yo vivo en Las Palmas de Gran Canaria y no tenemos, no, que yo sepa, no tenemos ninguno. Sí, en Ingenio. En Ingenio. Sí, pero mi municipio es Las Palmas de Gran Canaria. Tengo que decir que es el que más hay poblado. unas sinergias positivas de la Dirección General de Seguridad y Emergencia del Gobierno de Canarias en formar a todas las policías locales y autonómicas de una manera unificada como agentes tutores y tutoras a nivel psicosocial e intervención con menores para colaborar con todos los organismos, primeros interventores, colaborar con los recursos para trabajar y formarnos de manera unificada y que se extienda por toda Canarias. Pero eso tiene que llegar arriba. Si un policía local se forma, las formaciones que llevo yo realizando en 2019, llega, le gusta prevenir, ayudar, más que el nivel castigador, pero llega y el que tiene que decidir dice, no hay gente. ¿Por qué en Baleares sí? ¿Por qué la Policía Municipal de Madrid tiene una unidad de casi 200 agentes tutores y tutoras? Pero porque lo mismo lo prioriza. nos ocurre, Marcos, con la enfermería escolar, con la convivencia en los centros educativos. Yo entiendo que el centro educativo, si lo colocamos como ese centro de salud comunitaria infanto-juvenil, debería abrirse a más profesionales. Es decir, el docente está para lo que está. No podemos seguir cargando al docente con detectar intentos de suicidio, detectar problemas de salud mental, detectar... No, el docente está para lo que está, pero tenemos educadores sociales, tenemos policías, tenemos enfermeros y enfermeras, tenemos psicólogos y psiquiatras. O sea, es ahí donde hay que poner los recursos para prevenir, porque más vale prevenir que lamentar. Muchas gracias, doña Marian. Don Manuel, ¿finaliza usted el debate del día de hoy? Sí, yo creo que todos hemos hecho énfasis en la prevención, pero sí insisto que la prevención es de todos.
o sea, desde profesionales de la salud mental, agentes del orden, familias, educadores, como les decía también, monitores. El otro tema a nivel de las unidades de salud mental son los equipos multidisciplinares, multiprofesionales, o sea, es verdad que en este momento hay escasez de profesionales de la salud mental, especialmente psiquiatras y psicólogos, pero tenemos pues, un buen equipo de enfermería, trabajadores sociales, auxiliares de enfermería, y estamos intentando también en las unidades de salud mental pues, que haya también la integración, por ejemplo, de terapeutas ocupacionales que puedan trabajar sobre todo con personas o con personas que tienen trastornos del espectro del autismo, ¿no? Y nosotros en Fuerteventura hemos iniciado desde hace un par de años otro tipo de actividades a nivel de yoga y mindfulness, por ejemplo, ¿no? También con adolescentes y con adultos con trastorno mental grave. Y este año, a partir de octubre, tenemos un programa de ejercicio físico también en salud mental, en prevención del suicidio y en obesidad, por ejemplo, ¿no? O sea, es importante también que se vayan integrando, incorporando a través de diversos programas, no solo del Ministerio o de la Consejería, sino pues, de los fondos europeos, de los fondos del Ministerio de Sanidad, que podamos ir incorporando otros programas. Y creo que son los que podemos ofrecer en este momento, ir ampliando un poco más la base, no solamente la base terapéutica y efectivamente no solamente farmacológica. Bueno, pues don Manuel, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Llevamos 65 minutos de podcast, con lo cual ha sido, de verdad, ha sido un placer. Gracias por la valiosa participación. Ha sido un lujo tenerles a todos ustedes. Y a los señores, a las señoras y a los jóvenes que nos han visto, muchísimas gracias. Yo espero que este video podcast sea de su interés. Hay otra entrega de podcast en el que también vamos a hablar de salud mental, pero con los diferentes representantes, los diputados, representantes de los diferentes grupos parlamentarios que conforman el Parlamento de Canarias. Por tanto, les invito también, evidentemente, a ver esa entrega de ese video podcast. Y simplemente para finalizar y como conclusión general, creo que de esta idea de aquí nos podemos llevar una idea que es una idea consensuada y que creo que todos estamos de acuerdo en que la salud mental infanto-juvenil evidentemente es un desafío político, evidentemente y sí que es un desafío sanitario, pero sobre todo es un desafío social. Muchas gracias y hasta la próxima entrega.